Tutulo escándalo en Turquía. El romance prohibido de Kerem y Hande que nadie vio venir. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del chisme, los romances secretos y las conexiones que hacen que nuestras novelas favoritas sean aún irresistibles. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esas parejas que nos han hecho suspirar, a veces en la pantalla y a veces fuera de ella, y en especial de un rumor que ha encendido las redes y del que no podemos dejar de hablar. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan de este contenido, que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen sus comentarios al final, porque me encanta leerlos y saber qué copyright piensan ustedes. Ahora sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este mar de secretos, miradas que matan y romances que nos tienen a todos al borde del asiento. Hoy desvelaremos las historias de amor sorprendentes de de las maras, esas que se rumorean, se comentan en voz baja y que en algunos casos hasta llegan a confirmarse. Y vamos a empezar con el plato fuerte, el rumor que estuvo en boca de todos, Kerem y Hande, o mejor dicho, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, Llamas a mi puerta. Esta telenovela, que mezcla la comedia romántica con el drama, nos conquistó a todos con la química innegable entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. La serie nos cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan, un famoso y adinerado arquitecto obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan gracias a un contrato que en un principio es puramente profesional, pero que, como suele suceder, termina dando paso a un romance que nos tuvo pegados a la pantalla. La tensión superíndice 3 en romántica, los momentos CU superíndice 3 micos, los obstáculos que tuvieron que superar, todo en esta serie era adictivo. Pero aquí viene lo interesante, la parte que nos ha tenido a todos en vilo, la realidad que superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3N. Mientras grababan Llamas a mi puerta, comenzaron a surgir rumores de un romance entre Kerem y Hande en la vida real. Al principio ambos lo negaron rotundamente, pero las miradas, las sonrisas, las interacciones fuera de Maran todo gritaba algo Y es que claro, cuando hay tanta química en la pantalla, a veces es difícil separarla de la vida real. Los fanáticos con ojo de halcón superíndice 3N empezaron a recopilar fotos, vídeos y entrevistas donde las pistas eran cada vez evidentes. Y aunque la confirmación superíndice 3N oficial llegó superíndice 3 tarde, la especulación superíndice 3N creció superíndice 3 a un ritmo vertiginoso. Ahora con el romance confirmado, se entiende que la pasión superíndice 3N que veíamos en pantalla era real, y eso hace que la serie sea aún especial. Y es que Llamas a mi puerta no es solo una comedia romántica más. Es una serie que supo jugar muy bien con la conexión entre sus protagonistas. Los guionistas, al ver la química entre Hande y Kerem, supieron aprovecharla para crear escenas aún más intensas y memorables. Y eso, sumado a la belleza de los paisajes de Estambul, a la banda sonora pegadiza y a un elenco de apoyo muy carismático, hizo que la serie fuera un éxito internacional. Además, Senkalkam se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 cultural, y ha servido de plataforma para que tanto Kerem como Hande se catapultasen a la fama global. Su historia es un claro ejemplo de CU superíndice 3 a veces la realidad puede ser tan emocionante que la ficción superíndice 3N, un romance que surgió entre tomas y que ha hecho que todos los seguidores de la serie suspiren. Pero el caso de Kerem y Hande no es el único que nos ha hecho pensar en la delgada línea entre realidad y ficción. Vamos a hablar ahora de otra pareja que también ha levantado muchas sospechas, Burak Özçivit y Fariye Evcen. Estos dos guapísimos actores turcos protagonizaron Al-Ku, o El pájaro carpintero en español. Esta serie, un remake de una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado y que allí conoce a su primo Kamran. Entre ellos surge un amor prohibido, lleno de obstáculos y de secretos. La serie es un drama romántico con un toque de melodrama, ambientado en la Turquía de principios del siglo XX. La química entre Burak y Fariye fue evidente desde el primer capítulo, y la serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero. Pero al igual que con Kerem y Hande, la química entre Burak y Fariye no se quedó superíndice 3 en la pantalla.
Empezaron a salir juntos en la vida real durante el rodaje de la serie, y su romance se convirtió superíndice 3 en noticia de primera plana. A diferencia de otras parejas, Burak y Farideh no trataron de ocultar su relación, al contrario, compartieron fotos y momentos juntos en redes sociales, haciendo las delicias de sus fans. Su romance fue como un cuento de hadas, y culminó en una boda de ensueño que fue portada de revistas y noticia en los medios de comunicación. Si llamas a mi puerta nos mostró un amor que surgió en secreto y que luego se hizo público. El Púa Jaro Carpintero nos regaló un romance que se vivió abiertamente desde el principio y que a día de hoy sigue siendo uno de los queridos y admirados en Turquía. Y es que a veces la intensidad de un rodaje, las largas horas juntos, la conexión emocional entre los personajes, todo eso puede crear un vínculo muy fuerte entre los actores. En el caso de Burak y Farideh se rumorea que la intensidad de las escenas dramáticas y románticas, así como el tiempo que pasaban juntos fuera del set, hicieron que su relación floreciera. Y no podemos negar que su historia ha sido como un reflejo de la serie que los unió, un amor romántico, lleno de pasión y que finalmente tuvo un final feliz. La serie no solo nos dio un drama romántico de época, sino también la historia de amor en la vida real de sus protagonistas, algo que a los fanáticos les fascina. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de una serie que no es precisamente de comedia romántica, pero que también ha dado mucho de qué hablar en cuanto a relaciones entre sus protagonistas, aunque en este caso no sean amorosas precisamente. Hablo de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida del padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. Esta serie, que ha sido un fenómeno mundial, es un drama de acción, aventuras y conspiraciones que nos transporta a la Turquía del siglo XIII. La serie ha sido un éxito por su trama fascinante, sus espectaculares escenas de batalla y por el gran trabajo de los actores. En Resurrección, Ertuğrul, la química no se da entre los protagonistas románticos sino entre los actores que interpretan a compañeros de batalla, amigos leales o incluso enemigos acérrimos. Si bien la historia principal gira en torno a Ertuğrul, el protagonista, la serie tiene un gran elenco coral de personajes que han ido ganando protagonismo a lo largo de las temporadas. La complicidad entre los actores fuera del set era evidente y se comentaba a menudo en los medios. Las amistades que se formaron durante el rodaje se hicieron también muy visibles en redes sociales, con fotos y mensajes llenos de camaradería. Y aunque no hubo romances entre ellos como en las series anteriores, la cercanía y la buena relación de los actores contribuyeron al éxito de la serie, creando un ambiente de trabajo positivo y a la vez un vínculo con los fans. Y es que esta serie, aunque sea de un género totalmente diferente a las anteriores, nos muestra también cómo el trabajo en conjunto, las largas horas de rodaje y las experiencias compartidas pueden generar lazos fuertes entre los actores. Es un ejemplo de que la química no siempre tiene que ser romántica para ser notable. Dirilis, Ertuğrul demostró que la amistad y la camaradería también pueden ser igual de importantes y atractivas para el público. Los fanáticos que por posibles romances, se sintieron atraídos por la lealtad y la amistad que los personajes transmitían en la pantalla y que era un reflejo de la buena relación entre el elenco en la vida real. Otro ejemplo interesante lo encontramos en la serie Kara para Aşk, o Amor de Contrabando en español. Aquí la trama es un thriller policíaco que también incluye elementos de romance y drama. La historia gira en torno a Ömer Demir, un detective que investiga el asesinato de su prometida y que se cruza con Elif Denayse, una diseñadora de joyas que también busca la verdad sobre la muerte de su padre. La serie fue un gran éxito en Turquía y en el extranjero debido a su trama llena de giros inesperados y a las actuaciones de sus protagonistas, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Si bien estos actores no llegaron a tener una relación romántica fuera de la pantalla, la química entre ellos fue innegable en la serie, y eso se tradujo en una gran cantidad de fans que suspiraban por su romance en la ficción. Amor de Contrabando es un claro ejemplo de cómo la conexión entre dos actores puede hacer que la trama de una serie sea mucho más creíble y atractiva, incluso aunque el romance no sea el eje central. La tensión que existía entre Ömer y Elif, las miradas de complicidad y la forma en que ambos se protegían, crearon un vínculo muy fuerte con el público. Y aunque no se dieron los mismos rumores de romance que con las parejas anteriores, sí hubo una gran admiración hacia la dupla interpretativa por parte de los espectadores. A veces la química no tiene que ser real para ser palpable, y la forma en que los actores se complementan en pantalla puede ser suficiente para mantenernos pegados a la historia. Y finalmente no podemos hablar de rumores y conexiones entre actores turcos sin mencionar Kuzgun,
una serie de drama y venganza protagonizada por Bahar Duk y Burcu Biricik. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia, y de Dila, una abogada que también tiene sus propios secretos. La serie nos conquistó con su trama intensa, sus personajes complejos y la química entre los protagonistas. Los fans de esta serie, al igual que los de otras, especularon sobre la posibilidad de un romance entre Bahar y Burcu, pero esto nunca se confirmó. Sin embargo, sí hubo una gran admiración por la manera en que ambos trabajaban en conjunto y la forma en que lograban transmitir las emociones de sus personajes. Kuzgun es otro ejemplo de cómo la química entre dos actores, aunque no sea romántica, puede generar una gran respuesta por parte del público. La intensidad de las escenas dramáticas, las miradas llenas de significado y la forma en que los actores se complementaban hicieron que la serie fuera muy popular. Al igual que en otras series, los fanáticos admiraban la complicidad entre Bahar y Burcu, aunque no existiese nada ayu de la actuación superíndice 3N. Estas series nos demuestran que aunque nos encante especular sobre romances, la calidad interpretativa y la conexión superíndice 3N que los actores demuestran en pantalla son igualmente importantes para el con diéresis copyright cito de una serie. Y llegamos al final de nuestro recorrido por los romances secretos, los rumores y las conexiones interesantes de las series turcas. Hoy hemos explorado la historia de Kerem y Hande, ese romance que confirma superíndice 3 que la realidad a veces supera a la ficción superíndice 3N, vimos la relación superíndice 3N de Burak y Farille, un cuento de hadas que se hizo realidad, y exploramos CEU superíndice 3 la química entre actores no siempre tiene que ser romántica para ser notoria. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado al prepararlo. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen en los comentarios sus opiniones sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Qué copyright les parecen estas parejas? ¿Conocen algún otro rumor o historia interesante de algún otro romance entre actores turcos? Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y como siempre les pido que le den me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, hasta la superíndice 3.